Buenas noches, mi nombre es David Alberto Ramírez Aguirre, estudiante del curso de Física General de la Universidad Nacional Alberto Istaciona. Comparto mi documento. Bueno, en el día de hoy voy a presentar la segunda ley de Newton de la sesión 2 del componente práctico. Acá tenemos la imagen, entonces había que descargar el simulador de la segunda ley de Newton y en los diferentes ambientes que eran la Tierra, Júpiter, Saturno, Júpiter y la Luna, había que hacer con 250 gramos y los diferentes tiempos que se presentan ahí, había que tomar cuánto se demoraban y qué tiempos tenían. Entonces acá tenemos la tabla. Como en la segunda pues había con el número de cédula que tocaba uno, era el 4, y con los 250 gramos había que hacerlo en el ambiente. Entonces aquí tenemos la tabla, la distancia, el tiempo que nos dio, y acá tenemos la respectiva gráfica. Acá la podemos ver, acá tenemos la gráfica. Acá tenemos los 250 gramos equivalen a 0,25 kilogramos. Acá tenemos los tiempos y la distancia. Bueno, y entonces con esos tiempos y distancia, con la ecuación que nos daba, había que cogerlo y dar con esta fórmula la aceleración. Acá tenemos que la aceleración nos dio 5,327 metros sobre segundo al cuadrado. Y había que determinar el método experimental para determinar la aceleración en masa 1 igual a la masa 2. Entonces acá teníamos la tabla con los tiempos, la aceleración y las masas y los diferentes ambientes: Tierra, Luna, Júpiter, Urano, y otra vez se repetía la Tierra, Júpiter, Urano. Y acá había que graficarlo de nuevo. Acá tenemos la gráfica, acá está. Ya lo hice en esa parte, lo hice con 0,5 kilogramos. Acá tenemos la ecuación que nos dio. Aquí tenemos los tiempos y la distancia. Y bueno, había que despejar también la fórmula de aceleración para verificar qué aceleración se nos da en esa parte. Entonces la aceleración nos dio 8,120 metros por segundo al cuadrado. Y en la otra parte, acá había que despejar había que hacer el diagrama de cuerpo libre, porque pues era un movimiento era un movimiento no uniforme. Pues en la primera parte era un movimiento uniforme acelerado, y en esta ya es un movimiento en el rectilíneo uniforme. Entonces acá tenemos la gravedad, y aquí ya después había que calcular las tensiones mediante las masas y la aceleración, y la tensión nos dio 1,635 newtons, y ya había que hacer otra tabla de la cual había que llenar también todos los datos con los tiempos y la distancia, y había que hacer un reemplazo para llegar a la aceleración que se daba en el simulador, en esa parte que nos dio 4,781 metros sobre segundo. Y había que despejar ya las masas directamente con esta fórmula. Acá tenemos las masas, y hacer ya después la suma de las masas, la masa 1 más la masa 2, lo cual nos da acá el valor en newtons. Y eso es todo, eso era todo. Muchas gracias.